La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a terminar el estudio en relación a las bienaventuranzas. Y ahora voy a tomar como base todo lo que está en el Antiguo Testamento en relación a las bienaventuranzas. En el Nuevo, no nada más Mateo 5, que es lo mismo que está en Lucas 6. Pero vamos a mirar lo que dice en Mateo 11, del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan. Esto es lo que ya estaba profetizado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí obviamente bienaventurado es en relación al que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que nunca pecó. Porque si nosotros entendemos eso, entonces entendemos que una persona mandada por nuestro Padre Dios llevó el castigo. Una persona perfecta llevó el castigo de las imperfecciones de nosotros. Por eso somos bienaventurados. Sí, ahora, una de las cosas que le dice Jesús a Juan, que le manda decir es: los ciegos ven. Entonces, fíjense bien esto, hermanos, para poderlo entender. Si Jesús está con nosotros, por ejemplo, si Jesús está conmigo y tú escuchas la predicación, y tú puedes ver, yo soy un verdadero profeta de Dios, un verdadero discípulo de Dios, mandado por Cristo para predicar las buenas nuevas. Por otro lado, si tú no ves, si andas cojeando, si todavía no entiendes el Evangelio, entonces no hay... aunque aquí aplican 2 cosas. Una, de que yo siempre estoy hablando de las buenas nuevas, que es el Evangelio. Entonces, si no lo entiendes, o sea, si el Espíritu de Dios no está en mí y tú verdaderamente estás buscando al Señor, entonces Cristo no está conmigo. Por otro lado, si tú estás aprendiendo y el Espíritu de Cristo está verdaderamente en mí, tú estás aprendiendo, no porque yo te lo esté enseñando, sino porque el Espíritu de Cristo también está en ti, pues bueno, eso apunta de que tanto el Espíritu de Cristo está en mí y está en ti. Porque tú no vas a estar aquí nada más por pura casualidad. No hay casualidades, hermanos. Las casualidades no existen. Entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Entonces, vamos en Deuteronomio. Dice 33, 29, bienaventurado, tengan en cuenta que las bienaventuranzas, lo que dice Cristo, todo lo sacó del Antiguo Testamento. Escuchando el Antiguo Testamento podemos entender un poco más el Nuevo, las bienaventuranzas que están en Mateo y Lucas 6, Mateo 5 y Lucas 6.
Bienaventurado tú, oh Israel. Israel es una figura de la iglesia. ¿Quién? O somos el pueblo de Israel, ya no son dos, ya es un solo pueblo. Nosotros somos Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, pueblo salvo por Cristo Jesús, por nuestro Padre Dios, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. En esto, en relación a los enemigos humillados, es de que podemos dar fruto, porque Cristo Jesús está con nosotros. En Primera de Reyes 18, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Acuérdense que hay sombra y figura de Cristo. A Salomón, David, todos son figura de Cristo. Jeremías, Isaías, todos los profetas son figura de Cristo. En 2 de Crónicas 9:7 dice lo mismo. En Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios al que ama, disciplina. A 29:11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Terminen de ver el contexto. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto lo dice Jesús en las bienaventuranzas, de otra forma, pero lo dice. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, burlones. O sea, había personas que se burlaban de Jesús, específicamente los fariseos, que eran avariciosos y eran hipócritas. Si se burlaron de Jesús, y como Jesús nos dice que si de él se burlaron, también se van a burlar de nosotros. Nos van a decir que no sabemos nada, que no entendemos, o no se sorprendan de eso. ¿Okay? Entonces ni en silla de burlones o burladores se ha sentado. Vayan y terminen de ver el contexto. Salmo 2:12. Honrad al Hijo, a Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este versículo habla de que la salvación se puede perder. ¿Por qué se pierde? Si dejamos de honrar a Cristo, sea al Hijo, o sea, si no lo honramos, entonces Dios se enoja. Aquí lo dice. Y podemos perecer en el camino. Y dice, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces hay que confiar en Cristo, hermanos, en las buenas y en las malas. Cuando nos está yendo bien, que no tenemos amargura, vamos a honrar a Cristo. Pero vamos a honrar a Cristo también cuando vienen las tribulaciones. Así como cuando se vino una tormenta, Jesús viene, se mete en una barca, viene con sus discípulos y se levanta una tormenta. Eso dice mucho. Jesús estaba dormido. Jesús estaba con ellos, con sus discípulos. Pero a sus discípulos les dio miedo. Pensaban que se iban a ahogar. Y Jesús estaba dormido. Entonces ellos vienen y despiertan a Jesús. Y le dicen, Señor,
¿Duermes? Nos vamos a ahogar y tú estás dormido. Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que confiar en Cristo Jesús cuando parece que nos vamos a ahogar. Cuando parece que tus hijos no pueden salir de donde andan. Cuando parece que tu esposo o tu esposa no va a salir de donde andan, el camino que llevan. Cuando parece que tu situación financiera no tiene remedio. Cuando parece que hay una enfermedad de muerte en ti o en uno de tus hijos, en alguien, algún familiar tuyo, a quien tú lo amas profundamente, ¿qué tienes que hacer? Confía en Jesús. Confía en Jesús. Tú simplemente busca la confianza en Jesús. Tú pon tus ojos en Jesús. Confía en Él. Él sabe tus necesidades. Tú simplemente búscalo a Él. Hónralo a Él. Esto es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, el 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene y le dice a una persona, verdad, que esta persona no es de un espíritu engañoso? Aquí hay un verdadero israelita. Y él dice, ¿de dónde me conoces? Y le dice, yo te conozco, yo te vi cuando estabas allá debajo de los árboles. Entonces dice, wow, y creyó. Y hasta Jesús le dice, ¿tú creíste por eso? Cosas mayores vas a ver. La verdadera creencia, la verdadera fe consiste en que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a este mundo a llevar el pecado de nosotros. Y todos aquellos que venían a buscarlo a Él para ser sanados, lo sanó. 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. La nación que Dios escogió es Israel. Pero también eso se puede aplicar en lo espiritual. Nosotros somos la nueva Israel, pero también aplica, hermanos. Una razón, o la verdadera razón de por qué Estados Unidos ha sido bendecida, es porque es una nación cristiana, hermanos. A diferencia de, por ejemplo, en este mismo continente, ustedes vayan y comparen a cuánta gente cristiana hay en Estados Unidos y cuánta gente cristiana hay en Haití. En proporción en Haití han despreciado a Jesús una y otra vez, y por haber despreciado a Jesús, el Evangelio, a Haití le va mal y le va a seguir yendo mal hasta que no se convierta. Entonces, ¿qué podemos orar por Haití? Vamos a orar por Haití, a menos de que el Señor nos diga otra cosa. Pero esto se cumple, hermanos. 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, como Judas. Judas fue un soberbio que se desvió, se fue tras la mentira. Él no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque amaba el dinero.
No hay cosa en este mundo, hermanos, que nos pueda dar más paz. Porque nuestra necesidad del alma, hermanos, es Jesús. Nosotros fuimos creados para honrar a Cristo, para honrar a nuestro Padre Dios, honrando a Cristo. Una persona que no tiene a Dios está vacío, no está completo. Así tenga mucho dinero, así viva en palacios, así... No hay felicidad en eso, hermanos. No lo hay. No lo hay. La verdadera felicidad está en encontrar a Jesús. Ahí es en donde está porque es un estado de ánimo y toca las emociones, pero va más allá de las emociones que nosotros conocemos. O sea, ¿por qué una madre se preocupa por sus hijos? Porque no conoce a Cristo. Porque un padre se preocupa que le va a dar de comer a sus hijos, porque no conoce a Cristo. ¿Por qué a la gente le da miedo a la muerte? Porque no conoce a Cristo. ¿Por qué a la gente piensa que el dinero le va a dar la felicidad? Porque no conocen a Cristo. Aún la misma gente que tiene mucho dinero lo dice. ¿Por qué la gente piensa que en las drogas puede encontrar felicidad? Porque no conocen a Cristo. O sea, para nosotros ser felices, necesitamos conocer a Cristo. Entonces, cuando uno le dice a alguien, tú todavía no conoces a Cristo, porque ha llevado una vida religiosa, a lo mejor por 10 años, por 20, por 30, por 40, por 50, por 60 o 100 años, y todavía no tienen paz en el Señor, todavía se preocupan, todavía les da miedo la muerte, no conocen a Cristo todavía, hermanos. No han dado ese fruto. Y se ofenden cuando les dices. Juan lo dice. Una persona que aborrece a su hermano no conoce a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu prójimo? Entonces uno se lo dice a la gente y se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque son mundanos. Si fueran verdaderos cristianos, ¿por qué se van a enojar? Al contrario, les diera alegría. Oye, ¿verdad? O sea, sí es cierto. O sea, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si me cae gordo mi vecino? O no puedo perdonar a mi hermano o a mi hermana. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1? Esas personas, inclusive que pelean, creen, muchos de ellos piensan aún que son maestros y hasta se ponen a predicar algo que ni siquiera conocen, cuando ellos mismos no aman. Yo un día confronté a un pastor, entre comillas. Yo platicaba con él de vez en cuando. Y un día me doy cuenta, él me platica de que el Señor, él hizo un compromiso con el Señor, lo metieron a la cárcel, no sé por qué, no me dijo, no le pregunté. Y estando en la cárcel, él le tenía mucho miedo a la cárcel, estarse en la cárcel. Entonces dijo, Señor, si me sacas de la cárcel, yo te voy a dedicar mi vida a ti. Entonces, salió de la cárcel. Pero resulta que salió de la cárcel y él quería, no sé si a la fecha todavía lo cumple, y él quería cumplir ese compromiso. Pero resulta que saliendo de la cárcel, se divorció de su esposa para casarse con otra persona. Eso no es dedicarle su vida a Jesús, hermanos. Dedicarle su vida a Jesús es: tú vas a perdonar a tu esposa, sea como sea, aunque sea la hija de Satanás. La tienes que perdonar. Porque le estás dedicando tu vida a Jesús. Y dedicarle la vida a Jesús es: tú te vas a tragar todo lo que te diga tu esposa, aunque te diga de todo.
Eso es dedicarle la vida a Jesús. Entonces le digo, a ver, entonces usted se ordenó y usted es pastor, y usted ya como pastor se divorció de su esposa. Y me dijo, sí. Le digo, no, pues usted está mal. Una cosa es que andemos en el mundo. Cuando andamos en el mundo, trabajamos para Satanás. Somos esclavos de Satanás. Una cosa es esa. Andando en el mundo, Jesús nos llama. Pero ya una vez que Jesús nos llama, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a predicar a un Jesús que decimos conocer cuando en realidad no lo conocemos todavía? Porque si verdaderamente lo conociéramos, entonces no vamos a hacer esas obras. Ahora, por ejemplo, hay que entender también algo. Pedro negó a Jesús. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué lo negó? Porque Dios lo estaba enseñando, Jesús lo estaba enseñando. O sea, fíjense, hermanos, vamos a meditar eso. Jesús, estando en la última cena, les dice, todos me van a dejar. Todos me van. Entonces dice, no, Señor, yo no. Y Pedro dice, Señor, aunque me maten, yo nunca te voy a dejar. Pedro estaba convencido de que él iba a dar su vida por Jesús. Y yo le creo a Pedro. Pero Pedro estaba siendo orgulloso y no lo sabía, hermanos. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, si mal no recuerdo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó. O sea, el orgullo de Pedro fue confrontado. Y de hecho, cuando la tercera vez que lo negó, Jesús lo miró porque no estaba lejos de Jesús. Jesús lo miró a los ojos, así como está en el Salmo. Sobre ti pondré mis ojos. Ya se lo había dicho. Entonces, si nosotros nos hacemos orgullosos, lo vamos a negar. Lo vamos a negar, sí. Pero también Jesús dijo, va a haber falsos profetas. O sea, personas que Jesús no puso, se van a poner ellos solos. ¿Y qué van a hacer? Los van a engañar. Les van a predicar un evangelio diferente. ¿Cómo los reconocemos, Señor? Por su fruto. Entonces el fruto es importante, hermanos. El fruto es importante. Entonces, si no, ¿cómo vas a reconocer a un falso profeta? Ellos no pecaron, por ejemplo, en una conversación. Pablo y su compañero, al que el Espíritu Santo apartó, apártenme a Bernabé y a Pablo. Ok. Entonces el Espíritu Santo les dijo que fueran a predicar ellos juntos. ¿Y qué pasó? Resulta que iba su sobrino Marcos, y como Marcos era un joven, a él le había dado miedo la confrontación, también tal vez el miedo a la muerte. Entonces Pablo dice, no vamos a llevar a Marcos porque no, es un sacatón, no lo podemos llevar. Y Bernabé, yo miro a Bernabé, mira Pablo, hombre, no te enojes, vamos a llevarlo, mira, él es cristiano. No. Y no lo llevó. En este caso, fue la soberbia de Pablo. Sí, Pablo pecó, él mismo lo dice. O sea, él hizo cosas que no quería hacer. Fue un mensajero de Satanás. ¿Cuál fue la segunda vez?
cuando le gritó a Pedro: ¡Pedro, eres un hipócrita! O sea, no era así como se lo tenía que haber dicho Pablo a Pedro. Entonces vino un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que no se le suba la soberbia, mi amigo. Él mismo lo dice. Pablo subió al tercer cielo. El Señor le reveló muchas cosas que inclusive le dijo: no las digas, no las puedes decir. De hecho, no las pueden comprender. Y para que las revelaciones, para que no se lo surba el orgullo a Pablo, Dios permitía que pecara. Pero para que no para traer su orgullo a la tierra otra vez. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ok. Vamos a decir: hermano, usted no debe de juzgar al hermano que se casó. Ok, está bien. No lo sabe. Pero ¿a poco el Espíritu Santo le va a decir que está bien eso? O sea, dejar a su mujer para casarse con otra. Vamos a decir que se casó, pecó. Ok. El Espíritu Santo le va a decir: no te es lícito tener esa mujer, porque tú tienes tu propia mujer. Así como me lo dijo a mí el Señor. Cuando fui a tener la consulta con el pastor, con otro pastor, lo primero que me preguntó: a ver, hermano, ¿ya se divorció de esa mujer? Y el Espíritu Santo ahí me dice: no, tú tienes tu propia mujer, tú no te puedes divorciar de ella. Dios aborrece el repudio. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al pastor o al Espíritu de Dios que me dice? Y está en la Biblia. Porque en la Biblia dice: Dios aborrece el repudio. Entonces, ¿en dónde está la humildad? Entonces, una cosa es pecar y arrepentirse, y otra cosa es pecar y seguir pecando, y seguir pecando, y seguir pecando, y no hay cambio de vida. Está como si yo vengo y le robo al vecino, le robo a alguien. Ay, Señor, perdóname. Al siguiente día le vuelvo a robar. Ay, Señor, perdóname. Y al siguiente día le vuelvo a robar. Soy un hipócrita. En realidad no me he arrepentido. Porque si me arrepentí, entonces ¿por qué le sigo robando? Ahí es donde entra la gracia de Dios. Si verdaderamente Dios está conmigo: Señor, yo no quiero robar. Entonces, ahí donde yo soy débil, la gracia de Dios se manifiesta y Dios simplemente me quita lo ladrón. Para no andar de ratero. ¿Cómo voy a andar yo de ratero y predicar a Cristo? No, hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Yo siempre les digo esto. Hay gente que dice, la ofenden a la persona. Se siente ofendida. Entonces dice: no, yo lo perdono. Pero Dios sabe todo y Dios lo va a castigar. Mi hermano, mi hermana, eso no es perdón, no te engañes. Eso no es perdonar. O sea, ¿a quién quieres engañar? No, pero así como me dice la señora, ¿verdad? Que se ofendió el hecho. De hecho, ella no era ni parte de la plática. Yo estaba platicando con otra persona y le digo: debemos de perdonar a las personas que nos ofenden. Y yo algo mencioné, le digo: yo tengo, mi esposa se fue con otro hombre y yo la debo de perdonar porque así es. Entonces eso le ofendió a la señora y me hizo una pregunta. Le digo: permítame, déjeme terminar aquí. Y ya cuando iba yo ya retirándome, y también ella, vine y le digo: a ver, dígame, usted me decía que... Dice: sí, yo le escuché que usted dice que uno debe de perdonar a la gente que lo ofende. Le digo: ¿usted es cristiana? Me dice: sí. Lo bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. Que Jesús nos dice que debemos de
perdonar al que nos ofende. Está en el Padre nuestro. Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué no lo dice ahí? Oh, no, dice, pero mi esposo, no, mendigo viejo, dice, andaba de mujeriego por aquí, por allá. Ahorita ya se anda muriendo, ahora sí quiere reconciliarse con todo mundo. Ya después ahí de que anduvo de mujeriego, dice, yo lo perdono, pero que se largue por un carajo. Le digo, no, pues, le digo, usted no es cristiana. Usted dice creer que es cristiana, pero usted no es cristiana. Usted no conoce a Cristo, porque si conociera a Cristo, no, dice, yo lo perdono, pero no, yo cómo voy a... Digo, usted, eso no es perdón, señora. O sea, ¿a quién quiere engañar? Engáñese usted misma, o sea, esa no se la cree nadie. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Hermanos, toda persona que dice, yo lo perdono, pero Dios no está sordo, Dios todo lo ve, eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. Eso es desearle mal a la gente. Entonces, fíjense bien. Eso no es tener un corazón limpio. No, todos somos pecadores, sí. Debemos de anhelar perdonar a todo mundo. Debemos de perdonar a todo mundo. Independientemente del pecado que sea, hermano. Ahora, eso es con la gracia de Dios que podemos perdonar. Ahora, por todo puede empezar saliendo del Espíritu. Señor, yo perdono a esta persona que me causó mucho daño. Bendícela, Señor. Eso es lo que dice Jesús. Bendigan a sus enemigos. ¿Qué no lo dice Jesús? Entonces, si Jesús lo dice, entonces, ¿por qué no lo bendices? No, eso es de tontos. Usted no cree en Jesús. No te engañes. No, pero yo soy... No te engañes. Tú no eres cristiano, mi hermano. Tú dices ser cristiano. Tú no conoces a Dios. Lo que sí te digo es, si no perdonas, ay de ti. Ay de ti. Y de hecho yo le digo a la gente, si usted no perdona, Satanás le está dando como en feria. ¿Por qué? Porque Dios no le perdona sus pecados. Y Jesús lo dice. Usted está bajo la ira de Dios y Satanás le da hasta por las orejas. Le da por la cabeza, le da trompones, le da por donde quiera y no sabe ni por dónde le sigue viniendo. Reconozca su pecado, ame a su prójimo y bendígalo, y va a ver que las ventanas del cielo se abrirán, porque a eso vino Jesús, hermanos. Pero no se engañen. Una persona que dice, yo amo a Cristo y la salvación no se pierde. Tú ni siquiera eres salvo porque no quieres perdonar. El que me ama, mi palabra guardará. Y su palabra dice, bendice al que te maldice. Así es que no te engañes, no se dejen engañar. Y si ustedes han hecho eso, su vida misma les dice. Por eso les va mal. Por eso les va mal, hermanos. A las personas que no quieran perdonar. Les va mal. Así de simple. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, porque hay día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, el Espíritu Santo.
72:17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Profecía para Jesús. Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amar a su prójimo. Amar a su prójimo, honrar a Dios y amar a su prójimo. 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. O sea, para honrar al Hijo y amar a nuestro prójimo. 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Solamente puede temer a Jehová, o sea, nuestro Padre Dios, si tiene el Espíritu de Dios y camina guiado por el Espíritu. De otra forma no hay temor. El temor de Dios está en el Espíritu Santo mismo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene temor de Dios, porque el temor de Dios viene cuando recibimos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo está la sabiduría. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita. O sea, imagínate, Señor, tú dices que debo de perdonar a mi prójimo. Sí, Señor. Y tú te deleitas en ese. No, pues que tu mujer se fue con Ramón. Señor, bendice a Ramón, Señor. Porque no es Ramón, es Satanás el que le está dando duro. Señor, yo te pido por Ramón, el que se acuesta con mi mujer. O vamos a decir, me voy a ir a un extremo, en el caso de las mujeres, al que me violó. En la carne no se puede hacer eso, hermano. Eso solamente se puede hacer en el Espíritu. El Espíritu de Dios está en una mujer violada. El Espíritu de Dios la va a ayudar a esa mujer a perdonar a Ramón, al que la violó. Y no solamente a perdonarla, sino a bendecir a Ramón. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios en ella, el Espíritu Santo. Pero si no quiere escuchar al Espíritu Santo que ya está en ella, no, ese desgraciado, Dios lo sabe, no lo metieron a la cárcel, pero Dios lo ve todo. No, hermana. Aunque a Ramón le va como en feria, pero a ti te va peor, porque no quieres perdonar a esa persona. Todos de una forma u otra, hermanos, todos sin excepción, de una forma u otra, somos atribulados, de una forma u otra. Hay que mostrar misericordia. No hay de otra. Eso es lo que dice Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. 112:1. Y una persona no puede mostrar misericordia si el Espíritu de Dios no está en la persona. Si el Espíritu de Dios está en la persona, pero no quiere escuchar al Espíritu Santo, a veces tenemos que venir nosotros y decírselo cara a cara. Y si ni aún así quiere escuchar cara a cara, le va mal a la persona. 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 119:1. Bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es lo mismo que dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Esos son los perfectos de camino. Los que son guiados por el Espíritu Santo.
o sea, los que andan en la ley de Jehová. El 2, 119, 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Está el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento y está el testimonio de Cristo. Y nosotros, cada generación se le va dando a la siguiente generación, hablándole de Cristo, hablándole de Cristo. Y a una persona cuando sigue a Cristo, está el ejemplo del Antiguo Testamento. A los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, no a medias, no a medias. Señor, deja que me saque la lotería, yo te sigo. No, eso no es con todo el corazón, hermanos. Siempre les digo, está la parábola del sembrador. Una persona no puede dar fruto porque piensa, porque quiere dinero o porque anda en los afanes de este mundo. Y los afanes de este mundo implica, quiero marido, quiero una esposa, quiero hijos, quiero esto, quiero el otro, quiero... No, tú buscas a Jesús y ya lo demás es añadidura. Ya lo que conozcas a Jesús, lo demás es añadidura. En Jesús está el gozo, la paz, el contentamiento, la felicidad. En Él está la felicidad, hermano. Y yo les doy testimonio de eso. Que yo llevo esa vida feliz por los últimos 10, 11 años. 127.5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. 128.1. Bienaventurado todo el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 128.2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay que trabajar en el reino de Dios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que trabajar para que puedas cosechar. O sea, tienes que sembrar. En la medida que siembras, eventualmente va a haber cosecha. Pero acuérdense, hay uno que siembra y hay otro que cosecha. También hay un versículo que dice, mira la hormiga perezoso, ponte a trabajar. Debemos de trabajar en el reino de Dios, ¿no? Ese versículo no es para que andemos ahí buscando el dinero. No. Todo va en relación a buscar las cosas de arriba. O sea, yo les digo siempre a mis hijos, lean la Biblia. Es como decirles, mira a la hormiga perezoso. Un día va a venir el día malo y si no tienes palabra de Dios, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Tenemos que preparar la comida, alimentarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 137.8. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. 144.15. Vayan y miren el contexto. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. 146.5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Ustedes tienen su esperanza en Cristo o en qué la tienen? Proverbios 3.13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 3.18. Todo el libro de Proverbios es en relación a la sabiduría. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la sabiduría. A través del Espíritu Santo, o sea, a través de la sabiduría, no vamos a ser engañados de una falsa doctrina.
Vayan y miren el contexto de Proverbios 3:18. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. El que escucha al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir lo que ya está en las Escrituras: velando a mis puertas cada día. O sea, en la oración. Aguardando a los postes de mis puertas. Fíjense, 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Menosprecias tú a los católicos? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los evangélicos? ¿A los adventistas? A su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Quién es el pobre? El que todavía no conoce a Jesús, hermanos. La persona que ya conoce a Jesús es el hombre más rico. Ahí es donde está el verdadero tesoro. Entonces, una persona que no conoce a Jesús es una persona pobre. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener misericordia de los pobres. El que todavía no conoce a Jesús. O sea, no es, por ejemplo, se le predica a alguien y no quiere, o sea, Satanás te va a castigar y ándele para que se le quite. No, hermanos, no. Ahora, cuando en la iglesia debe de haber corrección. Si una persona viene y peca deliberadamente en la iglesia, hay que exhortarle. Alguien lo tiene que exhortar. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y acuérdense, hermanos, que la iglesia es una. En las batallas, por ejemplo, de Josué, por el pecado de uno, perdió la batalla todo el pueblo de Israel. Por el pecado de uno. Entonces, Josué vino a orar. Señor, y dice, no, levántate. No ores, levántate. Pecaron. Señor, ¿quién pecó? Entonces fue y confrontó a la persona. Dice, sí, dice, caí. Y esa persona murió. Murió, ¿por qué? Porque el Señor dice lo que tenemos que hacer. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces toda la congregación se debe de doler. Porque el cuerpo es uno, no somos individuales, hermanos, el cuerpo es uno. (16:20) El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jesús es bienaventurado. 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. 29:18 Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. 31:28 Se levantan sus hijos, esta es la mujer virtuosa, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esta es la verdadera iglesia, hermanos, que siempre ha sido una, ¿ok? La iglesia nunca ha estado dividida, siempre ha sido una. ¿Cómo somos una sola iglesia? En el Espíritu. ¿Ok? Eclesiastés 10:17 Bienaventurada tú, tierra. Nosotros somos la tierra. No está hablando del planeta Tierra. Nosotros somos la tierra. Cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen
a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. En el Cantar de los Cantares está también 6:9. Dice Salomón, en este caso Jesús, mas una es la paloma mía. La paloma es el Espíritu Santo, el templo que Jesús construyó en 3 días. Mas una es la paloma mía. Yo tengo esa paloma dentro de mí, tú también la tienes dentro de ti. Tú eres el templo de Cristo. La perfecta mía, en el Espíritu, no en la carne. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. Nació un niño, el nuevo hombre o la nueva mujer. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. 30:18 de Isaías. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El Señor siempre exhortaba para que las personas cumplieran la ley. ¿Por qué? Porque esa era, hagan de cuenta que era como un ensayo. El guardar el sábado era un ensayo para la venida de Jesús. El sábado, ellos tenían que guardar el sábado porque era figura de Jesús, de entrar en el 7º día y descansar. Ya no descansar el día, sino descansar en Jesús. Pero la sombra y figura es importante, porque eso habla de la esencia. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Por ejemplo, yo casarme con mi esposa o yo casarme con Jesús. La sombra de tener una esposa habla de lo celestial. O sea, la sombra aquí es importante porque habla del reino de Dios espiritual. Si yo no amo a mi prójimo en la carne, ¿cómo voy a amar a mi prójimo espiritualmente? Si yo no respeto a mi esposa en la carne, o cómo vamos hablando como mujer, o como yo como es. Entonces, cuando una esposa no puede honrar a su esposo en la carne, entonces ¿cómo va a honrar a Cristo en lo espiritual, que es más grande? O sea, lo que está en relación a la carne es figura de lo celestial, hermano. La codicia es pecado. O sea, el mandamiento dice, no codiciarás. Ni la mujer, ni el hombre, ni una casa, ni un carro, ni el dinero. No codiciarás. Pero como nosotros somos codiciosos, Jesús viene para que lo codiciemos a él. Entonces, dice Jesús, ustedes son codiciosos. Ahora, no quiere decir que debemos de ser codiciosos en la carne. Yo voy a hacer un estudio en relación hacia el pecado de Adán y Eva, que comieron del fruto prohibido, del fruto del árbol prohibido. ¿Qué es comer del árbol prohibido? Está explicado en el libro de Ezequiel, donde habla del fruto prohibido. ¿Quién es el árbol? El faraón, Nabucodonosor. Ese es el árbol. O sea, una persona que reina en este mundo. Ese es el faraón. Ese es Nabucodonosor. Es el presidente de una nación. Ese es el árbol prohibido.
No comas de eso para que no mueras. Daniel 12:12. Eso habla acerca de la profecía. Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto pasó literalmente con los apóstoles. Judas se quedó corto. Malaquías 3:12, y todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:15, decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Vayan y vean el contexto. O sea, hacia donde llega cuando el Señor, cuando nos vamos sobre un evangelio diferente, hermanos, Dios nos da una mente reprobada, así como está en Romanos 1. Y cuando tenemos la mente reprobada, porque seguimos un evangelio diferente, a veces aún la gente del mundo dice, ¿por qué esa persona hace eso? ¿Que no tiene inteligencia para ver que le están lavando el coco? ¿Por qué? Porque Dios los ha desechado por seguir un evangelio diferente. Están las bienaventuranzas de Mateo, están en Lucas, está la bienaventuranza. Por ejemplo, María es llamada bienaventurada y es llamada bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque creyó, aunque María también es figura de la iglesia como madre. De lo mismo que habla Jesús. O sea, María creyó al anuncio del ángel. Entonces, por lo tanto, es bienaventurada. María, que es figura de la iglesia también, nosotros somos María. Si le creemos al ángel, si le creemos al Espíritu Santo. Es lo mismo. Eso están en Lucas 6. En Lucas 10:23 dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Hay una persona que le grita a Jesús y le dice, bienaventurado el vientre que te trajo. Sí, María es bienaventurada. Y los senos que te amamantaron. Pero Jesús dice, antes de eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Todavía somos más bienaventurados. O sea, para poder ser como María que creyó, primero hay que ser bienaventurados oyendo la palabra de Dios y guardarla para poder ser como María, que creyó al mensaje del Espíritu, en este caso, el ángel, Gabriel. 12:37, aquí habla acerca de terminar la carrera sirviendo. Dice Pablo, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ciñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles en la venida de Cristo. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Vayan y vean el contexto de Lucas 14 y 15.
Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lean otra vez el contexto de Lucas 23-29. He aquí vendrán días en que se dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Otra vez lean el contexto de Juan 13-17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hicieras, aunque ya se las dije, porque ya estaban escritas. Pero para que completen el estudio, háganlo, vayan y vean el estudio hasta que lo comprendan. Ahora, fíjense lo que le dijo a Tomás, 20:29 de Juan. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando las personas se mueran, todos van a creer en Jesús. Pero ¿por qué somos bienaventurados? Aún sin ver a Jesús, nosotros creemos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos va bien en esta vida. Nos va bien en comparación a estar alejados de Él. Nos va bien. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Si creemos. En Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso está Romanos 4:7 y 4:8, eso ya se los leí, ya se los dije lo que está en el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque solamente creemos por fe, no por guardar la ley, sino... ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú crees que murió por ti? Sí. ¿Tú crees que Él resucitó? Sí. Gracias, Señor. El Señor ya perdona nuestros pecados, nos da su Santo Espíritu y el Espíritu nos ayuda a creer verdaderamente para poder dar fruto. Ahora en Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. El católico dice, el catecismo dice, tú tienes que guardar el catecismo para ser salvo. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que guardar los 7 sacramentos. Tienes que ir a misa todos los domingos y días festivos, tienes que confesar tus pecados, tienes que comulgar. Si tú apruebas eso y no lo haces, tú mismo te estás condenando. Porque, pues, ahora, ya es un evangelio diferente, porque es un evangelio de obras, para ganarse la salvación. Y resulta que la muerte y la resurrección de Jesús es suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Por eso es falsa doctrina. Y el Señor llama a los católicos que Él quiere para que les sirvan para predicar el verdadero evangelio. En 1 de Timoteo 6:15, ahí menciona lo que ya habla acerca del bienaventurado Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. En Tito 2:13 también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Primera de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En Primera de Pedro 4:14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, que es lo mismo que dice Jesús, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En Apocalipsis 1:13, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. No nada más leerla, sino escucharla. Y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es el mensaje a las 7 iglesias. Bienaventurado el que oye. Fíjense, si una persona no pierde la salvación, entonces ¿por qué en el libro del Apocalipsis hay exhortación? Arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esto, porque si no, te voy a borrar del libro de la vida. Tenemos que permanecer en el Espíritu y en lo que el Señor nos exhorta, hermanos. 16:15 es lo mismo que ya leímos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién es el que guarda sus ropas? Reconocer que Jesús murió por nosotros. Reconocer que Jesús murió por nosotros. Y en la medida que hacemos eso, nos da de su poder para poder amar a nuestro prójimo. Si no hacemos eso, el Señor viene y vamos a ser avergonzados. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Fíjense bien, les voy a... Esto es simple, no lo compliquen. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es creer verdaderamente al Evangelio. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, resucitamos, dice Pablo, juntamente con Cristo. Esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. O sea, seguimos vivos si nos mantenemos ahí. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte natural. Entonces, por eso yo les digo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cristo ya está reinando, hermanos. Cristo ya está reinando. Para los que no saben. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Pablo sigue vivo. Pedro sigue vivo. Juan sigue vivo. Están reinando con Cristo en los corazones de las personas. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hay que lavar las ropas, ¿cómo? Con el evangelio eterno.
Gracias, Cristo Jesús, por habernos dado, Señor, a tu cuerpo ofrecido para perdón de nuestros pecados. Diste testimonio que eres el Hijo de Dios. Diste testimonio que eres Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por venir a ofrecer tu vida por nosotros. Así es como lavamos nuestras ropas. ¿Okay? Si nosotros le creemos, somos bienaventurados. La paz de Cristo, y con esto termino el estudio sobre las bienaventuranzas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.